El Señor me les bendiga en gran manera. Damos gracias a Dios por la oportunidad que hoy nos ha dado para compartir una vez más la palabra. Les habla el pastor Hernán Gutiérrez desde Medellín, Colombia, y estamos en su programa Guiados por el Espíritu Santo. Les recuerdo que me pueden encontrar por YouTube como Mekadesh Pastor Hernán Gutiérrez, y les invito dos cosas. La primera, de que envíen estas enseñanzas por las redes sociales y sus grupos, que es una forma más de evangelizar. Y la segunda, si tú no te has suscrito, te invito a que lo hagas para que de esta forma tú me respaldes dando una confirmación a través de tu suscripción de que la palabra de Dios te está llegando a tu vida. Vamos a hablar de solo Él, pero vamos a pedir dirección. Bendito Señor Jesús, en estos momentos te damos gracias por la palabra que tienes para nosotros. Te rogamos que a través del Espíritu Santo nos dé la sabiduría necesaria para poder entender tu palabra, guardarla en nuestro corazón, aplicarla en nuestra vida y luego enseñarla a otros. Amén y amén. Vamos al libro de Isaías, capítulo 40, versículo 26, y la palabra que Dios nos ha dado para el día de hoy se llama solo Él. Dice el versículo 26 de Isaías capítulo 40: Levantad en alto vuestros ojos y mirad quién creó estas cosas. Él saca y cuenta su ejército, a todas llama por su nombre, y ninguna faltará. Tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. Amén y amén. Cuando aquí dice levanta en alto vuestros ojos, es que busquemos la presencia de Dios y a Dios mismo, pero al Dios que está en el cielo, que tiene su trono en el cielo, y que aunque Él no se puede ver, lo podemos palpar, no físicamente, pero sí a través de todo lo creado. Ahora, porque el Señor le decía al pueblo levantad la mirada, porque el pueblo de Dios se había apartado de Dios y había puesto la mirada en las cosas terrenales, en las cosas que podía ver y poder tocar. Y por eso, al poner la mirada en las cosas terrenales, decidió formar sus propios dioses a través de las imágenes, olvidando de todo lo que Dios había hecho por ellos cuando fueron libres de la esclavitud de Israel. Por eso, cuando fueron libres de la esclavitud por parte de Egipto. Por eso, en el versículo 18 de aquí mismo de Isaías 40, dice el Señor al pueblo: ¿a qué pues haréis semejante a Dios? ¿O qué imagen le compondréis? El artífice prepara la imagen de talla, el platero le extiende el oro y le funde cadena de plata. El pobre escoge para ofrecerle madera que no se apolille. Se busca un maestro sabio que le haga una imagen de talla que no se mueva. ¿No sabéis, no habéis oído, nunca os lo ha dicho desde el principio? ¿No habéis sido enseñados desde que la tierra se fundó? Él está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langostas. Él extiende los cielos como una cortina, los despliega como una tienda para morar. Entonces el Señor dice aquí que Él está sentado sobre el círculo de la tierra. O sea, ¿qué somos nosotros para el Señor? Si el Señor quisiera destruirnos, ya lo hubiera hecho. Pero más que destruirnos, Él vino a la tierra a través de la persona de Jesucristo, venció el pecado y nos mostró el camino para ir a Él. Cuando Jesús resucitó, los discípulos miraban a Jesús como ascendía al cielo, pero luego de que Jesús se desapareció, unos ángeles se presentaron ante los discípulos y le dijeron: así como lo has visto partir hacia el cielo, así mismo vendrá. ¿Cuándo? En su segunda venida. Pero es allí donde nosotros tenemos que buscar al Señor, en los cielos. Por eso dice acá: levantad la mirada. Ahora el Señor, ¿por qué está exhortando
al pueblo, porque se había apartado del Dios de los cielos y se habían vuelto idólatras. En el libro de Isaías capítulo 46, el Señor continúa hablándoles de este gran mal. Dice el versículo 1, se postró Bel, se abatió Nebo, sus imágenes fueron puestas sobre bestias, sobre animales de carga. Esas cosas de vosotros que vosotros solíais llevar como alzadas cargas sobre las bestias cansadas, fueron humillados, fueron abatidos juntamente, no pudieron escaparse de la carga, ni tuvieron ellos que ir, vuelvo repito, sino que tuvieron ellos mismos que ir en cautiverio. ¿Por qué dice el Señor aquí que las estatuas, las imágenes a las cuales la gente adora, fueron humillados? Porque no se podían mover por sí mismos, porque no tienen vida. En el verso 3 dice el Señor de Isaías 46, oídme, oh casa de Jacob, y todo el resto de la casa de Israel, los que sois traídos por mí desde el vientre, los que sois llevados desde la matriz, y hasta la vejez, yo mismo, y hasta las canas os soportaré, yo los hice, y yo los llevaré, y yo soportaré y guardaré. Vuelve y repite, soportaré y guardaré. Entre otras palabras, el Señor dice aquí en su palabra, yo fui el que permití que nacieran, yo he permitido que crezcan, yo los he sostenido y yo los sostendré hasta la vejez, hasta el tiempo que Dios tiene estipulado para que nosotros estemos aquí en la tierra. Por eso el Señor dice, ¿con quién me comparan ustedes? Que contratan a un platero, a un artesano, y luego comienzan a traer materiales de oro, de plata o de madera para que le hagan un Dios, el cual es humillado ese Dios porque no se puede mover y tiene que ser cargado sobre las bestias. En el versículo 5 de Isaías 46 dice, ¿y a quién me asemejáis o me igualáis y me comparáis para que seamos semejantes? O sea, el Señor dice, ¿con quién me comparan? ¿Con quién ustedes buscan igualdad hacia mí? Verso 6 dice, sacan oro de la bolsa y pesan plata con balanza, alquilan un platero para hacer un dios de ellos y luego se arrodillan y lo adoran. Se lo echan sobre los hombros, lo llevan y lo colocan en su lugar, y allí se está y no se mueve de su sitio. Le gritan y tampoco responden, ni libra de la tribulación. El Señor dice aquí, las imágenes que creen, a las que se le arrodillan, no solamente no se puede mover, sino que no puede responder. Y lo más grave es que pasa por humillación y hace ver a aquel que se le arrodilla como un tonto. Por eso dice aquí en el versículo 12, oídme duros de corazón, que estáis lejos de la justicia. Este mismo versículo en la Biblia Dios habla hoy. No dice de oírme, no dice oírme duro de corazón, sino que aún exhorta más duro, porque dice oírme tontos. ¿Por qué son tontos? Porque andan fuera de lógica. Porque la lógica es de que si yo cojo un palo, lo pulo, le hago ojo, lo pinto, le hago boca y luego lo pongo en una repisa, ¿cómo voy a pretender de que me vas a sacar de mis tribulaciones? ¿Cómo voy a pretender de que ese palo, ese pedazo de oro o de yeso o de plata se va a comunicar con el Señor Dios que está en el cielo? No, Dios nos dio la libertad a través de la persona de Jesucristo y a través del Espíritu Santo para que nos acerquemos a Él. No tenemos que buscar intermediarios, solamente Jesucristo es el único que intercede por nosotros. Por eso dice las Sagradas Escrituras en la carta de Pablo a Timoteo, porque solamente hay un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. No dice un sacerdote, un cura, no dice un pastor, no dice una virgen específica, no dice un santo específico, sino que dice porque solamente hay un mediador, un único mediador entre Dios y los hombres. ¿Y quién es? Jesucristo hombre. Jesús es Dios, pero también estuvo aquí en la tierra como humano y Él es el único que nos entiende y que nos puede salvar de las tribulaciones. Por eso dice la palabra, acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios. ¿Qué pasó en los tiempos antiguos? Cuando el pueblo de Israel, después de haber visto el poder de Dios a través de las plagas de Egipto, después de haber visto el poder de Dios
cuando Dios los defendió en el desierto ante el ejército del faraón, después del poder de Dios, al ver cómo cómo fue partido el mar para que Israel pasara y fuera libre del ejército del faraón. Se les olvidó de cómo Dios volvió el cauce del mar, matando a todos los soldados de Egipto que venían contra ellos. Y una vez Moisés subió al monte por las tablas de la ley que Dios le iba a dar al pueblo, Israel se descarrió. Lo primero que hizo es: hagamos un Dios que nos lleve hacia la tierra prometida. Y lo primero que hicieron fue que construyeron un becerro de oro. ¿Cómo les parece? Asemejaron a Dios con un becerro, con un animal. Qué desagravio, qué blasfemia lo que hizo este pueblo. Y así pasa hoy. Quien tiene imágenes como objeto de adoración, están igualando esas imágenes con Dios, están comparando esas imágenes con Dios. No importa lo valioso que sean para nosotros económicamente, no importa el material con que haya sido construido, siempre se quedará en su sitio porque no se puede mover. Solo el Señor Dios, que está en el cielo y a quien debemos de levantar nuestra mirada, solo Él nos puede ayudar, nadie más. Recordemos que nosotros ante el Señor somos como langostas, no somos nada, pero Dios a través de Jesucristo nos ha dado valor. Pidámosle perdón al Señor por el mal que hemos hecho, desviándonos de la adoración que solamente a Él le corresponde. Bendito Señor Jesús, te pido perdón porque ciertamente he puesto la mirada en la creación y no en el Creador. Te pido perdón porque he sido idólatra. Te pido perdón, bendito Señor Jesús, porque te he ignorado y te he blasfemado con mi actuar. Pero hoy te pido que me limpies de todo pecado y escribas mi nombre en tu libro, el libro que está en el cielo. Asimismo, desde hoy te confieso como mi único Señor y Salvador. Así como tú eres el único Dios verdadero, yo quiero en mi corazón tomarte como eres, el único Dios que me ama, que murió por mí, que resucitó y que me ha mostrado el camino y me llevará hacia la salvación. Asimismo, bendito Señor, creo que moriste por mí en la cruz, hiciste retroceder la muerte y ahora estás sentado en tu trono, donde yo debo poner la mirada y orarte a ti en todo tiempo. Gracias por escuchar mi oración una vez más. Amén y amén. El Señor me los bendiga y hasta una próxima ocasión, si así Dios lo permite.